casi ganado y en lo último se complicó con un empate, ¿no? Sí, oficio. Falta oficio para terminar el partido. Lo teníamos ganado, había que tener por lo menos una pelota arriba, hacer descansar la defensa y bueno, seguíamos en el juego vertical que pretendía Ferro. ¿Pero oficio por parte de los jugadores o quizá un cambio ahí que faltó, digamos? No, cambios no tuvimos más, ya te habíamos hecho los 3 cambios. No digo, quizá un cambio antes, digamos. No, y si hicimos el gol íbamos ganando 1-0. El oficio es agarrar la pelota y en vez de tirar un centro, llevarla al córner, tratar de buscar una falta, aguantarla un poco arriba para tratar de que los defensores respiren, porque Ferro había puesto 3 delanteros y a veces también, como yo le digo a ellos, a veces hay que sacarla de atrás como si fuera en el rugby. Hay que patear, tratar de ganar terreno afuera y sacar todo el equipo. Y bueno, nos faltó eso. Chocha, ¿qué sabor te deja este empate? A pesar de que Guaraní empezó jugando bien y después, bueno, se fue quedando, a mi entender. Sabor amargo en los últimos partidos con Colón, San Juan y en los últimos 8 minutos perdimos 5 puntos. O sea, llamativo a la hora de decir, por eso te decía lo del oficio, lo de saber cerrar los partidos en los momentos que estamos en ventaja o en los momentos que estaban empatados. Hay que tener esa tranquilidad, tenemos que tener esa pausa que se necesita por momentos. Hoy lamentablemente se nos lesionó rápidamente John, que es un jugador muy importante en la mitad de la cancha, pero bueno, igual sostuvimos, conseguimos la ventaja, fuimos a buscar, a lo mejor sin tanta claridad, pero con una entrega muy grande. Lo que sí falta es lo que yo te digo, a veces los partidos hay que jugarlos, a veces hay que tener un poco la pelota, hay que tratar de que no seguir el mismo ritmo vertiginoso que quiere el equipo rival y jugar al ritmo que uno quiere. Chau, chau.